Buenas tardes con todos. Me imagino que ya habrán podido ver en el aula virtual, en la parte de bienvenida está un archivo PDF donde van a encontrar pues el detalle de todas sus calificaciones. De paso, me imagino que ya pasaron el susto del temblor, si sintieron en la casa. En todo caso, ya pasó. Ojalá no haya más repercusiones. Y a ver, eso en cuanto a las notas. Por lo pronto nos han dado un plazo mayor de hasta el 9 de agosto para pasar las notas. Y a ver, por mi parte las mías ya están pasadas, solamente lo que no está hecho es enviado. Entonces quiero hacer una última revisión a ver que todo esté correcto, pero también para que ustedes le echen una revisada a las notas, si es que hay alguna inconformidad, si es que por ahí algo que requieren alguna explicación, pues ahí para aclararles cualquier duda. Dos de las notas obviamente no están en el aula virtual, que son las dos primeras consultas que les envié como grupo. Entonces puede ser que de repente por ahí les haya pasado mal la nota en alguna persona que haya estado en un grupo y quizás está diferente su nota de sus compañeros. Entonces revisen eso y de ahí sí el resto de las notas sí ustedes deben tenerlas. El promedio está hecho con 2 evaluaciones porque teníamos 4. Anulé una, las 2 están dentro del promedio de evaluaciones y una está tomada en cuenta como presentaciones, lo que sería una exposición. Entonces, uno de los talleres está tomado como el práctico y de ahí los otros están en la otra calificación. Entonces, vayan comparando sus notas con lo que está en el aula virtual. Tal vez, inclusive, el aula virtual los clasifica con la Che antes de la CO. Por ejemplo, ahí me di cuenta que me daba algunos errores entre los apellidos entre Chuncho y Correa. Entonces, por ahí, si es que me equivoqué con alguno de ustedes, ahí que revisen sus notas. Entonces, si no hay inconformidades, cualquier cosa ahí me dejan saber. Profesor, una pregunta, ¿el taller de evaluaciones está vacío? No hay calificaciones. Solamente, como les dije, para poder yo anular una de las preguntas, pues preciso, para anular una de las pruebas, esa era la condición, que ustedes completen el taller ese. Entonces no era tanto una con notas, sino más vale que para anular una de las notas malas. Gracias. Listo. Espérame un segundo. Listo. Entonces, cualquier inquietud que tengan, me dejan saber por correo y pues ahí aclaramos cualquier otra cuestión que haya al respecto. Creo que por el momento pensaría que no hay notas menores a 7, creo que no, pero de verlas ya saben cómo es el procedimiento aquí. Bueno, por lo menos con docentes, si nos toca reportar esto en cuanto a estrategias que vayamos a tener. En este sentido, para mal o bien, les tengo que decir, ayer que tuvimos la reunión con los docentes, los mismos que están mal conmigo, digamos, mal o bajos, conmigo están bajos en otros cursos, entonces les exhorto, les indico que no es algo que está pasando pasajero,
que se pongan las pilas. No está el semestre perdido tampoco, no va por ahí la cuestión, pero es difícil tal vez igualarse en una materia y no se diga en más de una, como aparentemente algunos de ustedes, pocos de ustedes por suerte, pero estos pocos que sí les va a tocar, pues medio duro de aquí en adelante. Otra cosa, también había yo proyectado las prácticas para el 23. Lastimosamente ayer solo tuvimos esta reunión de los docentes para discutir los promedios por curso, pero no se pudo, no me pudieron dar fe o por lo menos alguna indicación de qué es lo que vendría a pasar para esas semanas, porque este nuevo estado de excepción se prolonga hasta el 27 o 28 de agosto, entonces justo me cortaría la primera semana. Entonces, a su tiempo les sabré informar qué se decide, si es que muevo todo para la siguiente semana o qué va a pasar. Veamos qué deciden ahí en coordinación o cuáles son las indicaciones de parte del rectorado. Por lo pronto, veamos qué sucede. No se vayan a descuidar de su segunda dosis. Me parece que ya les toca aquí a 1 o 2 semanas. Entonces, por todo estas mismas condiciones, los números no han bajado tampoco. Entonces, para que no se descuiden de eso. Ahora bien, lo que nos queda aquí en adelante es, pues, ya revisar un poco más acerca de el resto de factores que precisamente afectan al crecimiento de los microorganismos. Entonces, estos son los factores explícitos. Marnix, dime un factor explícito para el crecimiento, algo que sea afuera del alimento. No, por Marnix, Rachel, Jean-Pierre. ¿Qué profesores extrínsecos, como la temperatura, el tiempo? Temperatura, humedad, sí, entonces ¿No son... sería también el pH? No, eso es interno. Sí, interno. Tal vez es la misma confusión que tuvieron el grupo del paralelo B. Yo puedo añadir ácido al alimento. Entonces, desde ese punto de vista, sí, sería externo, pero el ácido viene a integrarse en el alimento. Entonces, se disuelve, se va a formar parte de la receta del producto en sí. Entonces, ya desde ese punto de vista, en este sentido, digamos, la acidez, por más de que yo esté echándole ácido cítrico, ácido acético, se forma o viene a formar parte integral del producto, ya no va a variar. Entonces ya es un factor extrínseco. Entonces, intrínseco. Igual y es más fácil verlo cuando son productos fermentados. Evidentemente, si estoy produciendo yogur, la producción de ácido láctico es dentro del producto y pues ahí es un poco más fácil visualizar esta condición. Pero en general, como les digo, se vuelven una parte integral del producto y no es como lo que podamos retirar. En cambio, la temperatura, bien puedo tener la temperatura ambiente, llevarla a la refrigeradora y volver a sacar la temperatura ambiente y las temperaturas evidentemente van a fluctuar de acuerdo al ambiente. Puedo mantenerla igual con la atmósfera gaseosa del exterior, puedo meterle en un tanque al vacío, puedo ponerle en alguna atmósfera llena de CO2, entonces todo esto va a variar precisamente en lo externo, pero una vez que yo retiro de ese alimento de esta atmósfera sin oxígeno, de esa atmósfera con CO2 predominantemente, ya vuelvo a tener la otra influencia. Entonces, más tiene que ver precisamente con esto, con los factores de afuera, lo que no llegan a formar parte, pues, integral del alimento en sí. Y también esto que en algún momento ya les había mencionado, que es la humedad relativa. Entonces,
un alimento posiblemente tenga una duración, una vida útil tal vez menor en lo que sería el, en el oriente, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Sabemos los que hemos podido visitar, o tal vez si es que tienen un poco de noción del oriente, inclusive en la misma costa, que hay temporadas que tal vez son un poco más húmedas que otras. Evelyn. Profesor, buenas tardes. Una pregunta. Yo estaba leyendo que, por ejemplo, hay factores que se ven afectados por velocidad de termodestrucción, que son el pH y la actividad de agua. Entonces, ¿eso no está relacionado con los factores explícitos? Lo que sería pH y... La actividad de agua. Ya, la actividad de agua es lo propio. La actividad de agua, esto es como que tal vez un concepto que a veces sí tiende a generar mucha confusión. La actividad de agua en el producto en sí es qué tan disponible o no esté el agua en un alimento. Entonces, un alimento con actividad de agua de 1 no quiere decir que esté en estado líquido. Un alimento con actividad de agua de 1 podría ser una carne, como podría ser una manzana, como podría ser un maíz, un frijol, todo lo que esté en fresco, digamos ya cocinado tal vez, tiene una actividad de 1. Y la misma fruta, pero deshidratada, ya tenemos una actividad de agua posiblemente de 0.8, tal vez en una harina, habíamos visto que tenían una actividad de agua un poco menor. Entonces, eso es lo propio, lo que está en el alimento y lo que está disponible. La humedad relativa, en cambio, ahí sí va a ser el ambiente en el cual esté rodeado este producto. Del pH no sé muy bien, eso como que se te cortó un poco, no sé si era mi internet o el tuyo, pero se te cortó algo lo que estabas diciendo del pH antes. ¿Me podrías repetir, por favor? ¿Sí me escucha? Ahí sí. Ya, le estaba mencionando que yo había estado leyendo una parte de un artículo y me decía que los factores que se ven afectados con la velocidad de termodestrucción son los que le mencioné, que es el pH y la actividad de agua. Entonces le preguntaba si eso tiene que ver con los factores explícitos. Termodestrucción. Personalmente es la primera vez que escucho ese valor. A ver, si es que estamos hablando, a ver, un ácido en sí no vería mucho, o sea, el hecho de que se encuentre o no disuelto podría ser, si es que tomamos en cuenta que esta o termodestrucción o aplicar, por ejemplo, temperatura para calentar un alimento, que es lo que se va a perder primero, lo que se va a evaporar primero va a ser el agua. Entonces, es que esto lo estaba leyendo en un apartado que es del tema de las temperaturas de conservación de un alimento. Es que, a ver, para que haya un efecto, no sé si destructivo, más vale un efecto por temperatura de por sí, yo me iría a esto. O sea, lo que más fácil va a ser afectado son algunas vitaminas, luego proteínas, de ahí creo que estaría el siguiente en afectarse son las grasas, los aceites, o sea, dentro de un alimento. Y finalmente, tal vez algún disacárido, un oligosacárido. Y los minerales estarían de últimos. Pero de hecho, eso es lo que consideramos como material ceniza, que lo que es el residuo del alimento. Entonces, por eso digo, si es que lo que primero se va a separar del alimento, lo primero que va a evolucionar del alimento, lo primero que podemos separar del alimento es del agua. Desde ese punto de vista, si es que empezamos con una humedad de 1 y ese producto está con temperatura y van por algunos minutos a una temperatura dada, digamos 100 grados centígrados, ya tendré un momento que se va a evaporar el agua. El momento en que se está evaporando el agua, activamente tengo menos solución en la cual esté diluido el ácido. Entonces, el ácido probablemente se encuentra más en su forma asociada. Entonces, ya el efecto de la acidez ya no es tal en el alimento en sí. Se me ocurre tal vez por ahí que podría ser esta afectación del pH relacionada con la actividad de agua. Por ahí pensaría que va la cuestión.
sabemos que si tenemos un ácido acético, pues se va a separar en este acetato y también en el ion hidronio, que es el que va precisamente a disminuir el pH. Pero a medida que se vaya disminuyendo el agua, ya no va a estar separado en estos dos iones, sino más vale se va a unir y va a formar el ácido acético en esta presentación dada. Entonces, como no está diluido, no está en contacto con la solución, pues tampoco tiene capacidad de disminuir el pH. Pensaría que tal vez va por ahí la cuestión, pero ahí sí me tomaste la lección. No, pero realmente no había escuchado eso de termodestrucción o que se refieran a esto como termodestrucción, pero quizás va por ahí la cuestión. Todo, en este sentido, mientras menos agua tengo ahí disponible, pues evidentemente menos posibilidades existen de haber reacciones. Entonces, un producto, mientras más seco esté, pues tiene menor posibilidad de que sucedan ciertas reacciones dentro de este producto. Reacciones autónomas, por ejemplo, de deterioro. Si es que yo, en este caso, igual, pensando en una fruta, si deshidrato esta fruta, ya no se va a deteriorar, ya no va a madurar, inclusive en muchos de los casos, pues, se podría prolongar la vida útil, pensándolo desde el punto de vista de que, pues, precisamente por lo que no hay agua, no hay la posibilidad de que se dé desarrollo de los microorganismos. Ciertas reacciones aún se vuelven todavía están vulnerables. Por ejemplo, para desecar las manzanas usualmente se utiliza algún tipo de agente reductor en la superficie para que precisamente no se oxide y no hayan esos cambios de tonalidad, el pardeamiento enzimático. Particularmente para manzanas, para lo que serían peras, para este tipo de productos, tal vez por ahí. Entonces, pensaría que va por ese lado, pero igual voy a revisar un poco al respecto. Si es que tienen por ahí el dato del texto o la asignatura, me manden ahí por correo para revisar un poco. Pero bueno, pensando en esto, en un producto que tenga una humedad, actividad de agua bastante baja, lo que les había mencionado, lo que va a suceder con el ambiente, pues es que va a absorber precisamente un poco de esa humedad que está en el exterior. Sí, volvemos al ejemplo de la fruta, pues en el mejor de los casos yo compré esa fruta, está en una funda, en algún recipiente hermético, en algún recipiente donde no tenga contacto precisamente con el ambiente. Abro esa funda y pues me comencé a servir esta fruta seca y la dejé expuesta al medio ambiente. Entonces, sé que en el ambiente, por más seco que sea el ambiente, hay algo de humedad. Si no, no estuviéramos ahí, por lo menos todos los asentamientos de las personas dentro de toda la historia, por lo general siempre han tenido alguna fuente hídrica bastante cercana, sea mar o un río. Entonces, usualmente los pueblos los encuentran siempre alrededor de estas fuentes de agua bastante masivas. Suponiendo el caso que estuviera en el literal desierto, tal vez... inclusive si me dirijo un poco para Perú, hay partes de Perú, por lo menos de Piura hasta Lima, que es puro desierto. Asumo que ahí sí, y alejados un poco del mar, no haya mucha humedad, pero tal cual, en casa, sea en la costa, sea en la sierra, especialmente en el oriente, siempre va a haber una humedad. Y esa humedad del ambiente va a migrar, va a ser absorbida por el alimento. Si fuera una leche en polvo, si fuera una fórmula infantil, si fuera una galleta, pan, una fruta deshidratada, todo va a tener esa posibilidad de comportarse como una esponja y absorber esa humedad. Por eso es muy importante también tener en cuenta estos factores. Habrá ciertos alimentos que puedan ustedes producir que por el empaque en sí o tal vez por el producto sea necesario tal vez tener controlado no solamente la temperatura, sino también la humedad. Entonces puede darse este caso. Particularmente me referiría a lo que son las áreas de almacenamiento. Si tengo frutas ahí, si tengo vegetales, si tengo algún tipo de producto fresco, sería muy importante controlar precisamente la humedad relativa para que no haya un mayor deterioro de esas frutas y de esos vegetales. E inclusive, en la cuestión de cárnicos, pues hay ciertas prácticas en algunos países, no sé qué tanto, bueno, en Quito he visto, no sé, en el resto de la costa si es que hay esta práctica de madurar las carnes. Las carnes usualmente se maduran en unos tipos congeladores, unos cuartos fríos, con una humedad relativa bastante baja. Entonces la carne se termina por desecar por afuera, pero interiormente tiene una serie de enzimas que están procesando estas fibras y las están suavizando. Entonces hay una especie de deterioro propio
que hace que la carne se vuelva mucho más suave. Entonces solamente se retiran estas partes que están más externas, que están secas, y se vende el producto. Pasan de 1, 2 o 3 semanas inclusive estas condiciones y hacen esta posibilidad de tener una carne un poco más suave. Por lo mismo también suele ser mucho más costosa. Entonces tal vez por eso es que no hay un mercado tan amplio a nivel país. Este sí que quizás lo habrán visto si es que salieron de paseo por ahí en la carretera, a lo mejor han visto algo similar a esto. Estos son silos en los cuales se almacenan granos, cereales, bueno, lo que haya de producción o de sobreproducción en la región. Entonces, suponiendo que este fuese un silo en donde se guarda arroz, ¿sí? Entonces, en este caso, se va a mantener ahí tanto y cuanto no haya humedad dentro. Entonces, hay equipos en especial que pues limitan la cantidad de humedad que haya aquí adentro y pues se mantengan estas condiciones bastante libres de humedad. ¿Qué pasaría de lo contrario? Si es que viene algún quintal de arroz, algún productor de arroz, trajo el producto, pero en el camión, en la camioneta, en lo que estaban transportando, a lo mejor estaba todavía algo de humedad remanente. ¿Qué es lo que pasa? Yo mezclo con el resto del producto y voy a tener un área húmeda. Entonces, en esta área húmeda, como sabemos, hay una gran presencia en el ambiente de mohos. Entonces, principalmente, esto podría desarrollarse en esta área húmeda, suponiendo, digamos que aquí hay una área húmeda en el... No. Supongamos que en esta área interior hay un área húmeda donde hubo un desarrollo de microorganismos, entonces estos microorganismos se comienzan a reproducir. Recordemos de todas formas que por más que pensemos en este grano de arroz como un producto seco, sí tiene esa particularidad, pero de haber un poco de humedad en el ambiente, pues me permitiría, por lo menos a los mohos, tener sus reacciones de desarrollo. Entonces, quizás se pueda limitar a un área bastante pequeña o, dependiendo de la humedad del producto, poder expandirse un poco más. Entonces, los mohos particularmente son la pesadilla de todos de estas áreas de almacenamiento de granos, de cereales, de productos agrícolas que pues precisamente se podrían echar a perder. No solo eso, en algún momento les había dicho que hay ciertos productos, más vale. La amenaza de los microorganismos no es solamente que se desarrolle el microorganismo o que el microorganismo entre a mi cuerpo, sino también las toxinas. Particularmente en cuestión de los mohos, la más conocida es la aflatoxina. Entonces, quedémonos con estas dos sílabas. Afla es Aspergillus flavus. Entonces, esta aflatoxina del Aspergillus flavus es bastante tóxica, es bastante severa y se sospecha que inclusive tiene ciertas propiedades cancerígenas. Entonces, suponiendo que este producto fue presa del desarrollo de un Aspergillus flavus, puedo tener, por ejemplo, un producto que por más que yo lo lave, a lo mejor, o quizás aún, peor aún, no me di cuenta que había ese crecimiento que puedo llevar ese producto hacia el consumidor. Claro, esto tiene mucho más que ver con ingeniería agrícola o cualquier tipo de estas áreas del agro, pero finalmente esto es su materia prima. Entonces, en algunos sectores sí se exige, por ejemplo, la determinación de aflatoxina. De hecho, si ustedes van a revisar la norma INE, que es referente a la leche aquí en el país, hay un límite máximo de aflatoxina y ahí, en cambio, es por la alimentación que tienen las vacas. Las vacas, pues con estos alimentos que a veces tienen como fermentados, podrían ser atacados igual por este tipo de Aspergillus flavus y pasar por la digestión hacia sangre y de sangre a leche y precisamente ahí generar algún tipo de problemática. Entonces, entendemos que esto ya está bastante bien controlado, pues son condiciones de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de higiene, bueno, una serie de estrategias que me deberían tener esta posibilidad de controlar estas posibles eventualidades, pero digamos que son temas de estudio, digamos, más, no sé hasta qué punto curioso, sino también
preocupantes. Siempre me quedó esto en la mente alguna vez que habíamos tratado un tema de estos en la maestría acerca de un poblado en Italia. No sé hace qué tanto tiempo habrá sido esto, pero pues era bastante interesante y preocupante también conocer esto. Ellos tenían una producción de papas y igual tenían silos y pues lugares donde almacenaban el exceso de papas. Ahí vieron que había un crecimiento no de Aspergillus flavus, sino más vale de otro hongo. Ahorita se me escapa el nombre cuál estaba creciendo ahí. Y notaron que mucha de la gente ahí desarrollaba cáncer en el estómago. Entonces era bastante curioso de que justo en esa población la mayoría de adultos, creo que atacaban de hecho más a hombres, tenían una tasa bastante preocupante de consumo, bueno, más vale de cáncer al estómago. Entonces hicieron como cualquier investigador, ir tachando, ir viendo cualquier probabilidad, si es que hay alguna vulnerabilidad genética, que no era tal, si había algún producto que consuman de afuera, que no era tal. Entonces vieron qué es lo que todos consumen, qué es lo que es común para todos, tal vez el agua, no era por ahí. Entonces van viendo y encuentran que pues, todos se alimentaban de este almacén, y ahí en ese almacén se detectaron este hongo y estaba generando este problema. Entonces, por eso es, digamos, no es algo que les digo directamente, si consumo algo que está con moho me va a dar cáncer. Evidentemente no es, siempre tiene que ver mucho con la dosis, la frecuencia con la que consumo ciertos productos. Pero entendiendo que este pueblo era bastante pequeño, no había muchas fuentes diversas de alimentación, pues quizás esto potenció mucho más que se den este tipo de problemas. De hecho, muchos de y lo que les digo siempre, de ver los reportes en las noticias con bastante incredulidad. Si dicen que el chocolate causa cáncer, duden mucho. Habría que ver en cómo, cuánto y dónde. Por lo general lo hacen estos estudios en ratones o en ratas de laboratorio. Y claro, les dan lo que 10 veces más o 100 veces más lo que cualquier humano podría consumir. Entonces, más que nada, a los noticiarios que les encanta preocuparnos a todas las personas, pues precisamente abusan a veces de esos reportes para hacer preocupar a la gente. Pero en este caso sí era algo reportado y algo que, pues, causa bastante interés en lo que son las toxinas alimentarias, por lo menos. Eso es bastante preocupante en lo que son, en particular, el crecimiento de mohos, porque hay algunas que son mutagénicas, teratogénicas y finalmente cancerígenas. No todo lo que es mutágeno es cáncer, pero lo que es cáncer viene de un mutagénico. Entonces, como les digo, mucho tiene que ver esto también de la dosis y de la frecuencia de consumo. Entonces, como les mencionaba, en este sentido, siempre y cuando yo mantenga controlada la humedad relativa, la humedad ambiental del lugar donde yo guardo mi materia prima, pues toda esta posibilidad se vería eliminada. Entonces, en el mejor de los casos, pues, o más vale, en la mayoría de las prácticas, esto sí está bien controlado. Son quizás mercados más emergentes, tal vez áreas donde no haya un buen acceso a este tipo de tecnologías para resguardo, en donde quizás sí se podría encontrar estas posibilidades. En cuanto a temperatura, y si recuerdan un poco lo que estábamos viendo en la plataforma en esta del Combase, veían que había microorganismos que se pueden reproducir desde 0 hasta 37, otros de 7 a 40. Y bueno, esto es precisamente los puntos en los cuales se pueden ya desarrollar, en los cuales pueden crecer. En esta gráfica lo que podemos encontrar es en el eje de las X la temperatura y en el eje de las Y algo que se conoce como esta letra mu, la letra griega. En este caso se refiere a tasa de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento de las bacterias. Entonces, vemos que partiendo de la temperatura mínima, comenzamos a ver una pendiente de crecimiento en este sentido hasta llegar a un pico de máximo desarrollo. Esta es la temperatura óptima que vemos aquí. Y pasado esa temperatura óptima, en cambio, tenemos una caída bastante estrepitosa, bastante, digamos, fuerte en este sentido. ¿Qué me quiere decir esto? A una temperatura mínima, supongamos que son tal vez unos 5 grados centígrados, el microorganismo no se desarrolla. Eso no quiere decir, por ende, que el microorganismo ha muerto o va a morir. Solamente que a esta temperatura, bajo 5 grados centígrados,
no tiene la posibilidad de desarrollarse. Entonces, a medida que voy incrementando la temperatura, tal vez 6 grados, 7 grados, 8 grados, 9 grados, 10 grados, voy a tener un ligero crecimiento. ¿Sí? Comparado con la temperatura óptima, evidentemente aquí, si lo estoy poniendo en cantidades, supongamos que aquí es tal vez 0.6, pero aquí tengo un 0.1, nada despreciable. Eso querría decir, si es que estoy pensando ya en qué tiene que ver esta tasa de crecimiento, que en el mejor de los casos, suponiendo un microorganismo se divida, no sé, tal vez cada 20 minutos, ¿sí? En esta temperatura óptima, este microorganismo en particular que estoy estudiando, tengo un desarrollo cada 20 minutos, pero a 10 grados centígrados se divide cada 40, cada 50 minutos. Entonces, ¿crece? Sí, pero a una tasa mucho más baja. Entonces, de ahí también podemos correlacionar en este sentido la influencia o la importancia que tiene la refrigeración en los productos. Entonces, siempre que yo lo tenga en una temperatura más y más baja, quizás ya no se va a reproducir ni en estos 20, ni en estos 30, 40, sino cada hora o quizás cada 2 horas. Entonces, ese alimento, de acuerdo a la tasa de crecimiento que tenga, quizás dure ahí unos pocos días o varias semanas. Entonces, todo tendrá que ver. Cada microorganismo tiene su propia tasa de crecimiento, porque evidentemente cada microorganismo tiene su temperatura óptima. Los formadores de esporas, por lo general, no se desarrollan a temperaturas de refrigeración. Entonces, si fuera un Bacillus, si fuera un Clostridium, a estas temperaturas no se desarrollan. Quizás sí, los que son patógenos, quizás lo que es Salmonella, lo que es Listeria, y a una tasa mucho más baja, tal vez no logran realmente resistir, pero en algún momento se logran adaptar otro tipo de microorganismos. Entonces, a medida que voy incrementando la temperatura, voy acercándome a esa temperatura óptima de crecimiento. Entonces, esto podría ser tal vez unos 20 grados centígrados, quizás 25, inclusive quizás 30, pensando precisamente en el desarrollo de los microorganismos que fermentan, por ejemplo, la leche, los que producen el yogur. Empiezo con una temperatura de 42 y luego se mantiene la fermentación a unos 38 grados centígrados. Entonces, esa es la temperatura óptima para este microorganismo, que, por ejemplo, para una listeria, para una salmonela, para una listeria tal vez no sea tan agradable desarrollarse. Posterior a esta temperatura óptima, como les decía, tenemos esta caída bastante vertiginosa y aquí sí tenemos alguna afectación mayor. Si supero, y suponiendo que estas sean 45 grados centígrados, si llego a 46, 47, quizás no sea algo que inmediatamente mate al microorganismo, pero si ya supero con cuantía, supongamos unos 50, 55 grados centígrados, ya existe la posibilidad de eliminar el microorganismo. Pero ahora bien, todo esto depende de un factor particular, de qué tan bien o mal se lleven los microorganismos con las temperaturas. Aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos. Habrán microorganismos termófilos que tienen un óptimo entre 55 a 75 grados centígrados. Entonces, ya vemos esta problemática. Por ejemplo, una leche pasteurizada se pasteuriza a 72 grados centígrados con un máximo de 75. Entonces, desde ahí como que me queda la duda. Entonces, si es que dice que esta leche está pasteurizada, ¿cómo me garantizan realmente que es segura? Si es que hay ciertos microorganismos que se conocen, o por lo menos hoy conocí en la clase de microbiología que hay unos microorganismos que se reproducen a esas temperaturas. ¿Cómo entonces garantizo? ¿Cómo entonces yo puedo saber? ¿Cómo entonces puedo confiar de que esa leche es segura para el consumo? Ahora bien, esta dinámica, este crecimiento e inclusive esa posibilidad de que se adapten a estas temperaturas obedece mucho a la posibilidad, o más vale, a los incrementos repentinos o los incrementos secuenciales sistemáticos de temperatura. Es decir, si yo subo la temperatura de un alimento de 20 a 75 y por un contacto directo, la bacteria no tiene tiempo para adaptarse. La bacteria no tiene un tiempo para realmente lograr soportar estas condiciones, porque existen ciertos microorganismos con unas proteínas que se conocen como las proteínas del shock térmico, que particularmente estas, las que son termófilas, logran adaptarse a estos
incrementos de temperatura, pero teniendo el tiempo necesario. Lo que pasa en la pasteurización es que se sube la temperatura a 72 o 75 y se baja inmediatamente a unos 40 o 20 grados centígrados. Entonces, esa subida y bajada tan rápida le hace o le dificulta muchísimo que se logre adaptar. En cambio, si es que yo tengo estos incrementos de temperatura, pues no tan violentos, no tan rápidos, no tan estrepitosos en este sentido, le doy chance de que tal vez si sobrevivía a 75, perdón, a 70, 50, 60, lo que sea temperatura que sobrevivía, tal vez aumente un grado más, 61, 62. Alguna de esos microorganismos logre sobrevivir y pues en el producto que ya está pasteurizado se logren desarrollar. Entonces, esto es en cuanto a los termófilos. Entonces, vamos a encontrar como temperaturas cardinales el punto más bajo y el punto más alto en los cuales pueden crecer, no necesariamente en el que van a morir. Como les mencionaba, quizás es un poco más fácil verlo en la temperatura superior, en donde va a haber una muerte en este sentido. Pero esto no quiere decir solamente que va a pasar acá en este extremo. A medida que un producto que disminuyo la temperatura de un producto, pasa algo con el agua. ¿Qué es lo que pasa cuando llevo a cualquier tipo de, o más vale? ¿Qué le pasa al agua cuando bajo la temperatura a 0 o menos de 0 grados centígrados? Se congela. No permite. Gracias, Lady. Se congela, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que, o sea, adicionalmente entendemos y habremos visto también en química cuál es la dinámica de lo que pasa en la congelación? Tenemos una molécula más o menos de agua, la tenemos en la parte superior el oxígeno y aquí en los extremos tenemos los hidrógenos, ¿no es cierto? Y se van a organizar, se van a ordenar de tal forma que generan una estructura cristalina. Y de hecho, por eso es que también, si hemos hecho esta experiencia en casa, que pues el agua congelada ocupa un volumen mayor. Sabemos que ocupa un volumen mayor porque precisamente se organiza de una forma que incrementa su volumen y tienen espacios intermedios, vacíos y bueno, todo lo que ya lo habrán visto en química. Esto crea estructuras, como les mencionaba, como cristales. De hecho, son cristales que igual, como estaríamos pensando en tal vez algún pedazo de vidrio o alguna ventana que se haya quebrado, que yo voy a acercarme y me puede cortar, pensemos que lo mismo está pasando en un alimento que está congelándose. En los alimentos, la gran mayoría de ellos, si no por decirlos todos, su principal componente es agua. Entonces, en mayor o menor proporción, pues precisamente esta agua se va a cristalizar. Es lo que primero, como bien al incrementar la temperatura va a evolucionar, también cuando disminuye la temperatura va a ser lo que primero se solidifica, lo que primero se congela y lo que primero se cristaliza. Ahora bien, estos cristales, como les mencionaba, dentro de esta estructura, podrían, en el caso, igual, si es que ustedes han comprado alguna fruta, algún vegetal y lo meten directo al congelador, luego de unos cuantos días vuelven a bajar esa fruta o ese vegetal del congelador y ven que está todo, pues la textura está suave, ya se perdió toda la, digamos, la integridad de este producto, es precisamente porque los cristales dañaron la pared de las células. Lo mismo podría pasar con ciertas bacterias, aquellas que son más vulnerables, por ejemplo. Entonces, estos cristales pueden dañar la membrana, pueden dañar la envoltura en sí de esta bacteria y dañarlo desde este punto de vista. Entonces, no es algo que pasa en todas, pero es una de las posibilidades que se puede dar ahí. Entonces, más que pensar que la misma reacción que sucedería en el incremento de temperatura, el incremento de temperatura daña el ADN. La disminución de temperatura, no. Entonces, no es tanto el daño al material genético lo que se va a dar aquí, sino más vale un daño estructural que quizás la bacteria no pueda recuperarse en el tiempo. Entonces, más va por ahí la cuestión. Pero bien podría dañar tanto temperaturas de congelación, ahí sí congelación, no meramente refrigeración, y también temperaturas altas, en este caso de pasteurización, de cocción, todo lo que vendría
asociado a estos incrementos de temperatura. Vemos que en general el crecimiento de las bacterias está alrededor de los 35 grados centígrados y el crecimiento de los hongos alrededor de los 30 grados centígrados. Ahora bien, tomando en cuenta que afortunadamente aquí en microbiología de los alimentos me interesa conocer unas pocas bacterias que precisamente son las que atacan, los que producen daños en las personas. ¿Por qué llama la atención o por qué piensan que las que me interesan más son las que tienen este crecimiento a 35 grados centígrados? En particular, no estoy obviando a las otras, pero digamos que las que más importancia tendrían, más relevancia tendrían, están en esta temperatura. Porque es una temperatura ambiente. No necesariamente. Una temperatura de 35 grados la sentiríamos nosotros. Lo que sí tiene esa temperatura más cercana es a la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si es que logran tolerar estas temperaturas de 35 y un poco más, quiere decir que si ingresan a mi cuerpo, tendrían la capacidad de no solo de colonizar, sino también de reproducirse, crecer y en el peor de los casos generar alguna enfermedad o peor, muerte. ¿Sí? Entonces, como les menciono, no es solamente el hecho de que, porque temperatura ambiente, a ver, ¿qué es temperatura ambiente? En la sierra la temperatura ambiente será 12 a 15 grados centígrados, en Machala será tal vez 20, en otro lado será 25. Depende mucho inclusive de las temporadas. Entonces, en sí, esta temperatura más, como les digo, tiene mucho más que ver con esto de la temperatura de nuestro cuerpo, por ese lado. Por lo mismo, o sea, no quisiera que se queden solo con que las que crecen a estas temperaturas son las peligrosas, porque nuevamente, y repito, listeria que crece a temperatura de refrigeración puede también colonizar a nuestro cuerpo, pueden tolerar esas temperaturas y generar estos problemas como les había mencionado, que generen, en el peor de los casos, abortos espontáneos. Entonces, son bacterias de bastante preocupación que están bastante, pues, íntimamente relacionadas con la producción de alimentos. De nuevo, si ustedes van a la norma INEN, la que habla de la leche, de las condiciones de la leche, ahí van a encontrar que la leche debe tener ausencia total de Listeria monocitógenes. Entonces ya vemos que en algunos alimentos igual de salmonela. Entonces son productos en los cuales temperatura en la que estén podrían darnos problemas. Pero digamos que las bacterias por lo general se ubican en este rango de temperatura. De hecho, cuando hacíamos las prácticas o si podemos hacer las prácticas, van a ver que normalmente sembramos las bacterias y las mantenemos en estas cabinas de siembra a 37 grados centígrados y los hongos, en cambio, a 30. Estos crecen mucho mejor, estas temperaturas, ahí sí un poco más cercanas a temperatura ambiente. Luego tenemos los mesófilos, que son, digamos, los más comúnmente asociados con los alimentos. Como vemos, estos termófilos están con un mínimo de 40, entonces realmente no es algo en lo cual yo encontraría muchos alimentos, por lo menos comúnmente. Como mesófilos, sí, ahí sí encontraría Staphylococcus, Echerichia, Salmonelas, Yersinias, Streptococcus, bueno, todo más Streptococcus, un poco más de los termófilos, pero sí podrían desarrollarse a estas temperaturas. Entonces, quizás los que más asociados estén, tal vez hasta de deterioro, pensando en unas bacterias acidolácticas, en unas bacterias acidoacéticas, pues evidentemente si dejo fermentar un vegetal, si dejo fermentar tal vez un cárnico a la temperatura ambiente, pues precisamente solo van a desarrollarse aquellos que estén en este rango de temperatura. En termófilos yo los ubicaría más a lo que son Bacillus, a lo que son Clostridium, que los que les mencionaba. Toleran también estas temperaturas tan altas porque tienen la posibilidad de formar esta espora. En este sentido es sumamente resistente a la temperatura, lo que no vemos en ninguno de los otros casos. Streptococcus thermophilus siendo tal vez una de las pocas excepciones que sí se puede desarrollar en estos rangos un poco más altos, pero tampoco llegan a tolerar estas temperaturas tan altas. Entonces, dentro de los que más interesan, de los que más importan en este sentido, en la posibilidad de contaminar un alimento, de generarnos una enfermedad
o de producir algún tipo de toxina están aquí. Termófilos, mesófilos y lo que son psicrótrofos. ¿Por qué no los psicrófilos? Vemos que su máximo tolerable está en los 20 grados centígrados. Ciertamente habrá microorganismos que pueden tolerar estas condiciones, pero de nuevo, si es que mi temperatura ambiente está sobre los 20 a 25 grados centígrados, ya sería lo suficiente para que ese microorganismo no se pueda desarrollar de una gran manera. Y de nuevo, si es que estamos graficando esta dinámica de crecimiento, más van a estar en una temperatura más baja, que quizás me da a pensar que si es que fueran a contaminar algún tipo de alimentos, se ubicarían tal vez los alimentos que se producen en la sierra, por ejemplo. Pero, digamos, más los encontraré dentro de estos tres grupos: termófilos, mesófilos y psicrótrofos. Digamos que están en todo el rango de temperaturas en los cuales yo podría tener a un alimento o procesar inclusive un alimento. De nuevo, si es que yo tengo en este caso la formación, bueno, pues vale, la esterilización de un producto, de hecho estoy en estos rangos de temperatura, pero de nuevo, con estos intercambios de temperatura tan rápidos, tan bruscos, no permito precisamente que se adapten o que generen algún tipo de adaptación, e inclusive que hasta que formen esporas para adaptarse en este sentido. Por eso es tan eficiente este proceso de esterilización o de pasteurización. Luego sí tenemos en cambio esto de la atmósfera gaseosa. Entonces, no es necesariamente la modificación de la atmósfera gaseosa el hecho de que yo esté dejando realmente al vacío al producto. El hecho de que haya algo de oxígeno, por lo menos en cárnicos, es bastante importante, porque en este caso la tonalidad, la coloración de la carne obedece precisamente a cierta concentración de oxígeno en ese empaque. Entonces, como les digo, precisamente no es que esté totalmente sedado al vacío este producto, sino tiene una cierta cantidad de oxígeno ahí presente. Lo mismo en este tipo de presentaciones de frutas, como vemos ahí, hay una cantidad de oxígeno suficiente para que no se vaya a generar algún tipo de daño en particular o algún tipo de reacción no esperada en la superficie, pero principalmente ahí habrá CO2, que sería lo que limita el desarrollo de los microorganismos que crecen en presencia de aire o de oxígeno más que nada. Entonces, el deterioro no vendría por esa parte, entonces estas frutas precortadas, estas frutas peladas estarían disponibles para el consumo. Una vez, evidentemente, que yo ya destapo, pues ya tendría la pérdida de esta atmósfera gaseosa modificada. Entonces, siempre les hago mención de esto, pues si ustedes van al supermercado, verán que las carnes ahora como las venden precisamente en estos envases de poliuretano con esta protección de plástico, en las cuales aparentemente está como hinchada, está como inflada, pues de hecho es eso. Es una mezcla de gases ahí, de CO2, de nitrógeno y de oxígeno, que protege del desarrollo de microorganismos, pero a la vez mantiene la coloración, en este caso, de la carne. Entonces, usualmente cuando hablamos de atmósferas modificadas, hablamos de emplear CO2 para controlar el crecimiento, para manejar de alguna forma la posibilidad de que se contamine. En este caso, los microorganismos más sensibles al CO2, mohos, y esto es algo que me parece que sí se cayeron algunos en esta pregunta. Los mohos no se desarrollan en ausencia de oxígeno. Entonces, si estamos pensando como saprófitos, como microorganismos descomponedores de la materia orgánica, deben estar en presencia del oxígeno, ¿sí? Es su aceptor terminal de electrones, es su fuente de energía, bueno, parte, o digamos, es parte de estas reacciones de energía, entonces sin el oxígeno se pueden desarrollar. También serán sensibles entonces las bacterias gram negativas oxidativas. Entonces, en este sentido, si es que no hay este oxígeno como aceptor terminal de electrones, no tendrían la capacidad de desarrollarse. Pero esto no quiere decir que ninguna se va a desarrollar. En este caso, las más resistentes serían las bacterias gram positivas, como los lactobacillus y ciertas levaduras. Entonces, esto hasta se vuelve un poco evidente desde un punto de vista. Si es que estamos teniendo una producción, por ejemplo, de fermentación de la malta en cerveza, pues evidentemente en un principio sí que habrá una concentración de oxígeno en la malta, en este líquido que va a ser fermentado.
pero dado por las actividades de las mismas levaduras, más y más este líquido se va a saturar de CO2. Entonces, esto va a su vez digamos, a obligar un poco más a la levadura a ir hacia esta ruta heterofermentativa, que están produciendo etanol y CO2. Entonces, ya un poco también se explica por ahí de por qué las levaduras sí y los mohos no. Entonces, a pesar de que se encuentran en el mismo reino, más vale en la misma clasificación de hongos, tanto mohos como levaduras, de eucariotas, ambos en la misma categoría, uno se puede desarrollar en ausencia de oxígeno y otro no. Mohos no, levaduras sí. Bacterias gram positivas, en este caso lactobacillus, lo que les mencionaba antes. Si tenemos algún tipo de fermentación de productos alimentarios como vegetales, tal vez si es que lo revisamos en algunos de los talleres o de las consultas, lo que son el chucrut, lo que es el kimchi, lo que son el tempe, bueno, algunos productos en este sentido que emplean ciertas matrices para producir para procesos de fermentación, pues de hecho están viabilizados o de alguna forma se pueden lograr precisamente por esta presencia. Va a existir un mayor efecto a menor temperatura. De nuevo, como pregunta química, y no creo que sea mayor misterio. A una temperatura baja, ¿sí? Pensemos en una temperatura de refrigeración, a unos 4 grados centígrados, comparado con una temperatura ambiente, tal vez unos 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura ustedes piensan que el gas tenga mayor cinética, mayor movimiento? ¿A los 4 grados o a los 20 grados? Y esto no es microbiología, sino química. Tengo entendido que a mayor temperatura y mayor presión, por lo tanto sería 20 grados. Mientras mayor temperatura, mayor movimiento. Y de hecho es lo que observamos lo que pasa en los líquidos. Cuando vemos los cambios de fase del agua, partimos de un estado en el que no hay nada de movimiento, el estado sólido, el estado congelado. Pasa a estado líquido y hay cierto movimiento entre las moléculas, pero no están totalmente libres. Y el momento en que llega al punto de ebullición, totalmente libres y, digamos, en estado gaseoso. Entonces, el gas en sí, mientras más caliente esté, más se mueve. Pero en cambio, mientras menos temperatura hay, menos se mueve y de hecho pasa otro factor en particular. A menor temperatura tienden a ser más solubles los gases, es decir, cualquier gas que esté en el ambiente podría, en este caso, solubilizarse en un líquido. Ahora bien, esto quizás les habrá llegado en alguna cadena, tal vez de alguno de sus familiares, les dicen esto, que nunca pongan un vaso de agua cerca de la cama porque luego el CO2 del ambiente va a acidificar esa bebida y es nociva, es tóxica. El principio está correcto. Cuando baja la temperatura, el gas se vuelve más soluble y podría ingresar, por ejemplo, en este caso particular, en este ejemplo, en ese vaso de agua. Ahora bien, ¿qué tanto CO2 hay realmente en ese ambiente? En la costa hay tanta disponibilidad de oxígeno que no pensaría que fuese tanto el caso. Quizás sí en la sierra habrá mayor cantidad de CO2, tal vez, e inclusive hasta bajan las temperaturas más en la noche. Sí, hasta ahí sí tenemos, la química no estuvo ahí mal. Lo que quizás se niegan a mencionar es que la siguiente mañana, cuando incrementa la temperatura nuevamente, hay una insolubilización del gas y tiende a separarse nuevamente. Y que adicionalmente a esto, o sea, si es que mi cuarto no tiene ninguna ventana, no tiene ningún lado por donde escape mi CO2 que respiro en la noche, a lo mejor sí, esa agua se va a saturar de CO2, pero pensaría yo en mi mente muy inocente que tal vez si en este cuarto no hay ventanas, no hay por donde ingrese aire, primero voy a morir de envenenamiento por CO2 que antes de que por tomarme esa agua
llena de CO2 o de ácido carbónico en su interior. Pero, como les digo, a veces estos mitos urbanos, como les digo, como las noticias, como las cadenas de Facebook, de WhatsApp, de donde les llegue, hay que tomarlos con bastante, uno, paciencia, y dos, también un poco ser incrédulos en este sentido e ir un poco más allá. Como saben, de hecho, hasta, no sé si llegaron a aplicar esto en Facebook, que no les iban a permitir compartir historias si es que no abrían el vínculo, porque pasa mucho que hacemos eso, como para asustar, como para, no sé, por llegar con la novedad, con la noticia, compartimos, ni siquiera abrimos lo que estamos mandando. Y ahora que estamos con todo esto, los problemas de la vacunación, pues más aún, pues, también, tal vez me desvío un poco, pero un poco, también me hacía acuerdo de este tipo de cadenas que sí me llegó algún miembro de familia, sí me dijo algo al respecto. Entonces, digamos, haciendo una vinculación de todo esto que pasa. Ciertamente, el CO2 en cualquiera de los sistemas, supongamos igual en estas frutas. Si entendemos de que estas frutas son prácticamente todo agua y están expuestos al CO2, este CO2 va a solubilizarse en la cantidad de agua disponible que hay ahí. Entonces, van a formar en un principio este ácido carbónico. Pero recordemos, esto no es algo que la concentración sea tal que sea preocupante o que sea tóxico ni siquiera, de hecho. Entonces, hay que precisamente entender esto desde este punto de vista. Y de hecho, si nos estamos preocupando por carbonatación, pues si es que esa es mi preocupación, entonces no debería tomar gaseosa, porque de hecho la gaseosa está carbonatada con CO2. Y el CO2 dentro de esa gaseosa está en forma de ácido carbónico. Y hasta donde yo sé, nadie se ha muerto por tomar un vaso de gaseosa. ¿Sí? Entonces, como les digo, hay que también ser un poco escépticos en algunas cosas. Y ahorita que ustedes están capacitándose, que están estudiando, ustedes deben ser esa luz que brilla sobre todas estas cadenas a veces que nos pasan. Y pues, idealmente no ser el vehículo que lleva más desinformación, sino más vale sean ustedes los que informen a su familia, a sus amigos, ¿vale? Dentro del líquido, si es que se da esta solubilización o cuando se da esta solubilización, o más vale, tiende hacia un efecto que se conoce como un efecto bacteriostático. Entonces, básicamente lo que está haciendo es ni matar ni permitir el crecimiento del microorganismo. Si hubieron 10 células, las 10 células van a estar ahí. Si hay 100 células, las 100 células se van a quedar ahí. A eso se refiere el bacteriostático, no por una cuestión de movimiento, sino que más vale mantiene lo que está ahí en la concentración o de alguna forma interrumpe su desarrollo normal. Entonces, idealmente, yo lo que añado al alimento debería tener un efecto bactericida o fungicida, de acuerdo a qué estoy tratando de eliminar. Bactericida, pues evidentemente daña, mata o de alguna forma genera una interrupción sobre el desarrollo, pues activamente, en este caso, de la bacteria. Lo mismo con un hongo, si fuese un fungicida. Ahora bien, en un efecto bacteriostático o fungistático, lo único que haría es pues detener la posibilidad de que se desarrollen estos microorganismos. Entonces, esto es básicamente lo que sucede en esta condición particular. Entonces, los empaques, todos los procesos en los cuales, o inclusive los materiales que empleamos precisamente para presentar el producto, pues tratan de manejar todas estas condiciones, tratan de alguna forma prolongar la vida útil del producto. Entonces, partimos de eso siempre para tratar de lidiar con esa temperatura, para lidiar con esa humedad, para lidiar con esa atmósfera gaseosa y que el alimento pues tenga una vida útil un tanto mayor. Como factores implícitos, en este sentido, si teníamos factores intrínsecos que tendrían que ver con el alimento, ahí sí pH, ahí sí actividad de agua, cantidad de sal, cantidad de ácido, una serie
inclusive los nutrientes, qué tan disponibles están ahí para el desarrollo del microorganismo o no. Esto es propio del alimento, no dependen realmente de un microorganismo ahí, sino están ahí, es la mesa, está servida y habrá microorganismos que puedan desarrollarse ahí o no. De que se desarrollen ahí más rápido o menos rápido dependerá también de los factores extrínsecos. Buena temperatura, mala temperatura. Atmósfera gaseosa viable, no viable. Humedad, ¿sí? Todo esto son de afuera. Entonces, estos dos factores no tienen, digamos, no están íntegramente relacionados o dependen siquiera del microorganismo ahí en sí, sino solo están. Pero lo que sí va a cambiar y lo que les había mencionado antes es esto, que es la tasa de crecimiento. Entonces, de que un alimento tenga muchísimos nutrientes disponibles, pero esté en refrigeración, hace que un microorganismo se reproduzca, crezca, pero a una velocidad baja. El mismo alimento a una temperatura ambiente permitirá que el desarrollo sea mucho mayor, mucho más rápido. Entonces, este tiempo, digamos, no es estándar, pero va a depender de factores como los nutrientes, de factores como la actividad de agua y de la temperatura, principalmente. Entre otros, pero digamos, estas son los principales. Veamos algunas tasas de crecimiento de microorganismos. Esto todo es considerado a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Esta, de otra forma, como conocemos en química, son las condiciones normales, las condiciones estándar, las atmosféricas estándar. Entonces, una Escherichia coli a 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, en presencia de sales y glucosa, tiene un crecimiento ideal. Esto, como ven, son lo que dicen medium, precisamente son medios de cultivo, son caldos de cultivo, son situaciones, son ambientes ideales, perfectos para el desarrollo de estos microorganismos. Entonces, como bien para Escherichia podrían ser sales de glucosa, como para Streptococcus lactis es la leche en sí. Para Staphylococcus aureus es un caldo de infusión cerebro-corazón. Y, por ejemplo, para Rhizobium japonicum, sales de mannitol. Entonces, vamos por partes. Escherichia coli, el que está relacionada con enfermedades, en este caso para las personas. En uno de los procesos, digamos, está asociado para fermentación, para nada que yo realmente asocie con algo beneficioso en el producto. Escherichia coli, en presencia de glucosa y de sales, puede desarrollarse en 17 minutos. Entonces, cada 17 minutos, a partir de una célula, van a aparecer 2. Después de 34 minutos, de esas 2, 4. Y así sucesivamente. Cada 17 van a aumentar su cantidad. Entonces, esto es el crecimiento exponencial. Ya una vez que comienzan a desarrollarse, se adaptaron, el ambiente es el adecuado, la temperatura es correcta, la cantidad de nutrientes es la correcta y hay actividad de agua suficiente, entonces se puede, en este caso, desarrollar. Bacillus megatherium, en presencia de sales, pero en lugar de glucosa, prefiere el consumo de sucrosa, tiene un tiempo de generación de 25 minutos, entonces lo mismo. A partir de un Bacillus, después de 25 minutos tendremos 2, después de 50 minutos tendremos 4 y así progresivamente en el tiempo. Por esto que recordamos de la fisión binaria. Streptococcus lactis en leche. Y si recordamos un poco, tal vez tenemos esta noción, el principal disacárido que hay en la leche es precisamente la lactosa. Entonces, Streptococcus lactis entiendo de que puede procesar, puede metabolizar lo que es lactosa. Entonces, en lactosa tiene un tiempo de 26 grados centígrados. Streptococcus lactis, en cambio, en un caldo de lactosa, tiene un periodo de 48 minutos. Aquí es mucho mayor. ¿Por qué se da esta relación? ¿Por qué si en la leche podían crecer en 26 minutos, en el caldo de lactosa crecen en 48? La leche no es solamente lactosa. Hay proteínas, hay lípidos y más que nada hay vitaminas que tienden a hacer o a participar como factores de crecimiento. Entonces, replicar esto en un caldo de cultivo
no siempre es tan viable. Recordarán que cuando estábamos viendo esto de los medios de cultivo, habían estos medios de cultivo específicos, estos de receta bastante conocida. En este caso, estos tratan de igualar, tratan de emular lo máximo posible cada concentración de cada micronutriente y macronutriente que hay ahí. Pero la relación no siempre es tan sencilla de reproducir en estos caldos. Entonces, algo que tiene la leche, algo de la emulsión, algo de la preparación hace que Streptococcus lactis prefiera desarrollarse en leche en sí que simplemente en un caldo de lactosa. Entonces, por ahí vemos también ciertas preferencias, ciertas particularidades. Staphylococcus aureus es un microorganismo que tanto lo veremos en lo que son procesos o quizás en intoxicaciones alimentarias. También lo vemos en lo que son infecciones a nivel de lo que son piel. Les había mencionado, muchos de nosotros o algunos de nosotros, algunos de ustedes tendrán como microbiota normal en piel a Staphylococcus aureus. Entonces, a veces uno se da cuenta de esto, no digo que esto es una generalidad, pero les había mencionado. Si es que cuando yo me lastimo las rodillas, el brazo, si me corto, es prácticamente inmediato que se me infectan, que hay hinchazón, que hay generación de pus. Es probable que los microorganismos que están en mi microbiota sean precisamente estos que generan estas reacciones tan notorias como Staphylococcus aureus. Entonces, como les mencionaba, tanto como pueden estar involucrados en lo que serían infecciones a nivel clínico, tal vez algo más para diferenciar un poco, también están asociados en lo que son intoxicación en alimentos. Si un alimento está contaminado por Staphylococcus aureus y puede crecer en ese ambiente, crea una toxina que aún cuando yo tal vez cocine ese alimento, pero se mantenga, pues más vale. Esta cocción puede eliminar Staphylococcus aureus, no así con su toxina. Entonces, por eso también se vuelve relevante en lo que es preparación de alimentos o en lo que es la ingeniería de alimentos. El medio preferido para crecimiento ahí, en cambio, es este caldo de infusión corazón. Y literalmente es lo que se hace. Se saca un caldo, ahí sí hablamos en cambio, ya hacia arriba hablamos de un medio definido. Aquí, en cambio, hablamos de un medio complejo, lo que les había mencionado. Son extractos no siempre conocidos, no siempre pues con una cantidad óptima que yo pueda manejar. Entonces, desde esta óptica. Básicamente lo que se hace es eso, agarrar corazón de cordero, corazón de vaca, bueno, algunos más de cordero, y cocinarlo hasta que salga ese líquido, ese caldo, de hecho, y con ese caldo preparar el medio para crecimiento de Staphylococcus aureus. Entonces, en este medio donde crece tan bien, tengo una tasa de crecimiento de 27 a 30 minutos para que crezca o haya una fisión binaria. Lactobacillus acidophilus, y como les digo siempre, a veces los científicos nos echan un poco la mano en algunos nombres. Por ejemplo, lactobacillus ya me da la intuición, por lo menos, que debería crecer en leche, y de hecho, Lactobacillus acidophilus es un buen productor de ácidos. Entonces, por donde le vean, la definición en este caso es bastante práctica en este caso. Se puede desarrollar en leche, pero tiene un crecimiento de 66 a 87 minutos. Entonces, tarda poco más, demora un poquito más ahí, pero finalmente la importancia, que ya lo veremos un poco más a detalle en microbiología de los alimentos, es que tolera el pH más bajo. Entonces, por eso es que quizás en un principio no se desarrolle tan rápido, pero logra tolerar en el tiempo un pH más bajo. Y de ahí tenemos otras que son pues mucho más demoradas: Rhizobium japonicum y Mycobacterium tuberculosis. Quizás este último, el más relevante en lo que es producción de alimentos para todos los que están involucrados en el ordeño, en este caso en las cadenas productivas de la leche. Ahí sí que hay más presencia de este tipo de microorganismos, es mucho más vinculado. De hecho, hay ciertos países que pues precisamente para tener controlada esta posibilidad de contaminación o de que alguien sufra de tuberculosis, porque muchas veces pasa que
tienen esta infección de tuberculosis, pero no fueron diagnosticados. A lo mejor lo menospreciaron como que si fuese una tos cualquiera. Y el momento en que ya me sentí un poquito mejor, digo, ya pasó, no hay más tos. Y erradamente no me fui a hacer una radiografía donde me pudieron haber detectado posiblemente una formación de placas, y estas placas precisamente por el crecimiento de Mycobacterium. No es mortal, pero es una infección que puede ser muy persistente. Entonces, de hecho, para mí, para poder ir a mi maestría, a mí me pidieron una placa de unos rayos X en este sentido para estimar o desestimar a las personas que tengan tuberculosis. De hecho, una pareja que querían irse, no pudieron hacerlo precisamente porque ellos desconocían y tenían tuberculosis ambos. Entonces, digamos, no es algo que me voy a contagiar por los alimentos que consumo, pero quizá las personas que estén involucradas por ejemplo, en los procesos de ordeño, quizás estén un poco más vulnerables a estas actividades. Puede existir también, si bien esto estoy observando en el mejor de los casos, en la mejor de las posibilidades, en el desarrollo más ideal de los microorganismos, entendemos de que también no es que cuando entra a contaminar un microorganismo un alimento lo hace solo. Si es que está en contacto con una superficie, con algún utensilio que vino sucio, con el ambiente en sí, van a haber una serie de bacterias, van a existir ahí una serie de mohos que pueden entrar en contacto con el alimento y contaminar. Entonces, podrán haber unos que produzcan con mayor facilidad o que generen ácidos ahí en ese medio. Entonces, de que los otros microorganismos vecinos, de que los otros microorganismos ahí presentes toleren, permitan, por ejemplo, o más que nada, toleren esa concentración de ácidos, existirá una asociación positiva, una asociación mutualista, una asociación inclusive comensalista de desarrollo. Por el otro lado, si es que hay un microorganismo muy vulnerable, muy sensible al ácido, pues ya no podrá reproducirse. De hecho, este es el principio que nosotros empleamos para prolongar la vida útil de la leche en el caso del yogur, como les menciono siempre. Será bastante raro que yo encuentre un yogur echado a perder, pues precisamente la cantidad de ácido láctico que hay, el hecho de que los mismos microorganismos que se desarrollaron, se acabaron todos los nutrientes o principalmente las fuentes de carbono iniciales para desarrollo, hace que otros microorganismos no puedan desarrollarse en esa área. Entonces, por más de que tenga una tasa de crecimiento súper rápida, por más de que, pues, inclusive, suponiendo que fuese el caso, no 17 minutos, sino 10, 5, 8 minutos, ¿sí? Pensemos en cantidades o de tiempo bastante cortas. Si no toleran esta acidez, pues de nada les sirve tener una buena tasa de crecimiento. Entonces, claro, esto está observado, como les digo. Yo evalúo, estimo o veo estas tasas de crecimiento en condiciones ideales y sin competencia. El alimento, por lo general, es una asociación de microorganismos que pueden estar ahí propios del alimento, como aquellos que podrían ser contaminantes externos. Entonces, prevalece, coloniza, supera estas pruebas el que más logre adaptarse a esas condiciones. Entonces, también existen ciertas condiciones en particular. En este caso, como vemos aquí graficado y como vemos aquí, y si podemos observar o podemos hacer una relación con lo que habíamos visto en el modelo de Combase, veamos que esta primera etapa era lo que estaba indicado ahí como etapa lag, es lo que se conoce como etapa de latencia. En la etapa de latencia les mencionaba, puede ser más o menos corta de acuerdo a qué tanto tiempo necesite el microorganismo para acoplarse, para adaptarse al nuevo medio. Entonces, como bien podría ser aquí, de unos pocos centímetros, digamos en la gráfica, o digamos más práctico. En unos pocos minutos podrían ser varias horas. Entonces, este periodo lag o este periodo de latencia extenderse por varias horas o inclusive días. Entonces, en esta etapa es quizás cuando también el microorganismo está más resistente. Entonces, en un principio, pues los microorganismos en esta etapa
si bien no se están reproduciendo activamente, pues tampoco están utilizando su energía, están utilizando sus enzimas. Si lo podría asociar con algún proceso, digamos que en esta etapa están descansando, están ahí pues reorganizando sus cosas, están desempacando, se están adaptando a esta nueva área, ¿sí? En esta primera etapa. Ahora bien, cuando ya han desempacado, cuando ya se están adaptados y ven que o sienten o por lo menos hay suficientes nutrientes, la temperatura es adecuada, hay la humedad, la actividad de agua necesaria, entonces ya comienzan a sintetizar. En esta etapa B comienzan a sintetizar enzimas para aprovechar precisamente estos nutrientes del medio, ¿sí? Que puede ser una fruta, puede ser un vegetal, puede ser la leche, puede ser una carne. Cualquiera que fuese este ambiente ya pues se lograron adaptar, quizás no hay competencia o los microorganismos que están ahí potencian el uno al otro, entonces es hora de dividirse. Entonces de aquí, si empecé con 10, aquí ya comienzo a tener un crecimiento, entonces ya voy a tener un crecimiento en lo que se conoce en esto como la etapa exponencial. Es ahí, el momento en que el microorganismo está reproduciéndose, el microorganismo se está multiplicando, el microorganismo está alimentándose, es ahí cuando es más vulnerable. En esta etapa, pues como les mencionaba, no están acabando su energía, no están produciendo realmente ningún tipo de proceso de síntesis, pero aquí la síntesis es activa, es abundante, entonces desde este punto de vista, aquí es donde yo le quería, si es que yo buscase una etapa de desarrollo donde sean más vulnerables, sería precisamente esta. Si es que yo pudiese de alguna forma programar mis tratamientos para que sean en esta etapa, serían cuando son más viables. De hecho, una alternativa productiva a los procesos de pasteurización por temperatura es emplear presiones, altas presiones. Entonces, estos tratamientos hacen uso o en este sentido logran, más vale, la propuesta es que esterilicen un producto, pasteuricen un producto sin emplear altas temperaturas, pero para que sean más eficientes, por ejemplo, si es que hay alguna bacteria que produzca esporas, no me interesa que esté escondida en su espora aquí al momento inicial o tal vez al final de su vida, me interesa que se esté activamente dividiendo. Entonces, a ese formador de esporas yo lo puedo sorprender, lo puedo, digamos, de alguna forma es una trampa en el que, pues, el momento en que está en su etapa más activa, la pueda desactivar. Pero de nuevo, no es una ciencia tan exacta, no es algo que yo pueda realmente programar de una manera óptima, entonces por eso se vuelve más óptimo para ciertos procesos y no tanto para otros. Aparte, exposición a un nivel subletal de cualquiera de estos factores puede generar resistencia generalizada. De nuevo, si es que la norma INE me dice que mi producto debe estar a un pH de 4 o 5, pero a mí porque se me acabó los ingredientes o porque básicamente quería hacerlo, no le bajé a 4 o 5, le dejé solo en 5, el pH de 5. Entonces, ¿qué pasa ahí? Puede que ciertos microorganismos se adapten a estas condiciones, pero mucho más. Esto tiene relevancia con la temperatura y lo que les mencionaba antes. Pueden en el tiempo adaptarse a unos incrementos de temperatura, adaptarse a ciertas temperaturas que pueden estar esos alimentos y pues ser los responsables de contaminaciones más adelante. Entonces también esta es la relación que existe entre estos tratamientos que yo empleo para prolongar la vida útil del producto y pues precisamente la dinámica de crecimiento de cada uno de los microorganismos. No necesariamente porque yo calenté ese producto, digamos, tenemos un recipiente grande en el que yo le estoy aplicando una temperatura en este sentido de, no sé, 80 grados centígrados en la parte de afuera. Pero si logramos ubicar capas más externas y capas más internas del producto, a lo mejor, claro, la parte más externa va a llegar a esos 80 grados centígrados, pero quizás en la parte interna llegarán a unos 72, 73, suponiendo que ofrece un microorganismo que tolera esa temperatura, estos serán lesionados de una cierta forma, pero luego se podrán recuperar y contaminar el producto. Entonces, esa es la dinámica, esta es lo que más o menos se puede
trabajar y lo que puede suceder en estos alimentos. Entonces, ya hemos visto un poco de estas condiciones. Factores intrínsecos, factores extrínsecos y factores implícitos. Algo que estaba también ahí, digamos, considerado es los factores de procesamiento. Pero antes de irme hacia eso, quisiera primero topar esto que son las fuentes de los microorganismos en los alimentos. ¿De dónde vienen esos microorganismos? Lo que les mencionaba y siempre les voy a mencionar. Los alimentos no son estériles, los alimentos no nacen sin o no tienen una ausencia de microorganismos de inicio. Siempre va a haber un microorganismo ahí, bien sea por plagas, por el viento, por el ambiente, si estamos pensando en frutas o vegetales, y lo mismo con cárnicos. Por más de que tenga un proceso, un CAMAL bien certificado, no está ajeno a que exista algún tipo de error en procesamiento, algún error en inclusive los utensilios que se emplean, que aquello que estaba empleando para las especies o tal vez para las vísceras, luego lo debo para utilizar sobre músculo y genero alguna contaminación cruzada. Entonces, siempre van a haber esas posibilidades en este sentido. Entonces, la contaminación de los alimentos en particular tiene dos consideraciones, dos posibilidades. Una, que pierda la calidad y dos, que pierda la seguridad. Evidentemente, con seguridad estamos bastante claros. Hablaríamos de toxinas o de infecciones. ¿Cuál sería una pérdida de calidad, por ejemplo, en lo que están ahí? En algún tomate, en algún pimiento, en algún vegetal. ¿Cuál sería una pérdida de calidad? ¿O cómo yo podría visualizar una pérdida de calidad en ese alimento? La descomposición. Descomposición. Propiedades organolépticas. Podría ser textura, podrían ser aromas, podrían ser inclusive sabores. Entonces, no precisamente por el hecho de que el alimento huela feo, porque el alimento sepa feo, quiere decir que necesariamente ese producto me va a generar algún tipo de daño, ¿cierto? Lo que se está perdiendo, lo que en este caso el efecto que está teniendo sobre ese producto es esto, el hecho de que la calidad, la integridad, el sabor, el aroma del producto se vea afectado en este particular. Ahora bien, entonces, ¿de dónde pudieron venir estos? Como les digo, aire, suelo, lo mismo que estamos observando ahí. Evidentemente, esto esperaría que sea agua potable, pero recordemos, no siempre es el caso. A veces los productores agrícolas pues limpian los productos con el agua que tienen disponibles y pueden ser aguas de acequias, aguas hervidas. Bueno, quién sabe lo que puedan ocupar en este sentido. Evidentemente, cuando hablamos de producción a nivel industrial, no nos preocuparía esto, pero quizás en un mercado más pequeño, una menor escala, pueda ser entonces el agua una fuente de contaminación. Pueden ser los animales e inclusive hasta plantas, por el mismo roce, por la misma cercanía, quizás pasar tal vez alguna levadura de una fruta a otra o algo similar. Ahora bien, ubicándonos sobre lo que sería ubicándonos solamente en lo que son frutas y vegetales. ¿Cuáles serían entonces unas medidas de prevención para que estos alimentos no se contaminen? Me gusta que colabore Lady, Dampier, pero alguien más. Tal vez refrigeración. Podría ser refrigeración. Apenas yo haga la cosecha, me debe toda refrigeración y cualquier posibilidad de desarrollo ya las detenga ahí. Otra medida. Profe, también podría ser, creo que el medio en el que se desarrollan las frutas y los vegetales, el crecimiento, o sea, la aplicación de insecticidas y todo eso, o en los suelos, no recuerdo el nombre que se le pone en los suelos. Pensaría, a ver, ahora hay inclusive productos que son fungicidas para
para este control. Tal vez en frutas sería algo muy, muy viable. Utilizar algún tipo de fungicida sobre estas frutas para que no se desarrolle el moho y no hayan estos deterioros por lo menos o deterioros a destiempo. Bueno, no destiempo, sino más vale unos deterioros prematuros ahí. En este caso, sobre la acción, digamos, la acción de la cosecha. ¿Qué me podrían decir al respecto? Ingeniero, también puede ser la manipulación de ciertos alimentos. Perdón, ¿podría repetir eso? La manipulación de ciertos alimentos. ¿Qué tal si es que la persona es muy descuidada, pues con la herramienta que está cosechando lastima y ustedes tal vez, y lo hemos visto en algunos productos que nosotros compramos, a lo mejor vemos ahí algún golpe, inclusive un corte, tal vez fue por estas malas prácticas, ¿sí? Entonces puede ser también ahí la manipulación en sí de la persona que está haciendo la cosecha o inclusive si es que estoy empleando algún tipo de maquinaria para la cosecha, puede ser que sean digamos, no en sí la fuente de contaminación, pero esa fruta golpeada, ese vegetal golpeado, precisamente en esta estructura va a estar más vulnerable. Si es que se rompió la cáscara, por ejemplo, ya tengo la vía para que ingresen bacterias, mohos, levaduras y contaminen el producto. Entonces, en definitiva, la manipulación es una de las herramientas, es una de las condiciones que me va a permitir o bien prevenir o bien, pues precisamente llegar a contaminar mi producto. Igual, algo que sea de afuera, algo que, un líquido vital. ¿No sería también lo que es evitar lo que es la contaminación cruzada? Cuando un alimento está contaminado y luego perjudica también al otro. Si es que estoy empleando, como les digo, herramientas para una actividad que yo sé que está en contaminación, no sé, algún utensilio que yo lo estoy utilizando en el suelo y luego con lo mismo quisiera cosechar. Tal vez no sea un ejemplo tan obvio, pero tal vez la misma herramienta que estoy empleando, como les digo, tal vez para las raíces, luego voy a cosechar con eso y de repente ahí estoy teniendo una contaminación cruzada de lo que los conocíamos, ¿cierto? En el suelo pueden haber estas esporas de Clostridium y como son muy resistentes, están ahí en el suelo, yo lo levanté con esa herramienta, luego con la misma herramienta quise cosechar el producto y va a haber una contaminación cruzada. Lo que les hacía referencia un poco es, en este sentido, las aguas de riego. Muchos de los casos, particularmente en las zonas más alejadas de las zonas urbanas, donde tal vez el acceso al agua no sea tan disponible, tal vez tan fácil, normalmente hacen uso de tanques, normalmente hacen uso de reservorios o inclusive reciclar el agua lluvia. Ahora bien, esto usualmente no es que está solamente dando agua a los cultivos, sino también a las áreas donde pastan las vacas, entonces puede ser que esa agua venga y por lo general pasa esto. Viene de estas áreas donde están las vacas o el ganado que yo estoy teniendo ahí y puedes llevar esta contaminación. Y pasa donde ha pasado, donde digamos los que más son vulnerables evidentemente serán las vegetales y los tubérculos que están más cercanos al piso. Evidentemente yo una papa no me la como cruda. Hasta la zanahoria, si es que me la quiero consumir cruda, pues primero la pelo y pues hay algunas condiciones que me previenen de ciertas contaminaciones. No tanto así si estoy pensando en una selga, tal vez en una lechuga, tal vez en una espinaca, tal vez en algo que esté, o una col, por ejemplo, que están en directo contacto con el suelo, que ahí por esta agua de riego podrían estar contaminadas. Y de hecho, las lechugas en este sentido suelen ser muy vulnerables a este tipo de contaminaciones. De ahí que es muy, en el mejor de los casos, una buena limpieza, pues para tratar de pues limitar cualquier tipo de contaminación, tal vez emplear alguna solución ácida, o sea, básicamente agua con limón en este caso, o agua con vinagre para de alguna forma limitar el desarrollo de microorganismos,
o inclusive en ciertos supermercados venden algunas soluciones desinfectantes, podría ser esta la vía. Ahora bien, esto tendría que ser en algún alimento en que yo veo que esta lechuga, las hojas de afuera son una lástima, están llenas de polvo, están dañadas, están huequeadas. Bueno, se ve que no solamente hubo esta contaminación, sino tal vez hasta plagas. Entonces, por ahí que tendría que usar mi sentido común y quizás deshacerme de estas hojas más externas que pudieron estar expuestas al ambiente y quizás generar un poco más de limpieza. Entonces, vemos que muchos de estos son métodos, son quizás posibilidades que yo sí puedo controlar hasta un cierto punto, ¿sí? Como les mencionaba. Muchos de los mohos están ahí presentes a la par bastante de las frutas, muchas bacterias están presentes a la par de ciertos vegetales, entonces su presencia es prácticamente imposible eliminar. No podríamos eliminar precisamente su presencia. Lo que sí, quizás con estas buenas prácticas de manipulación, de higiene, evitar la contaminación cruzada, quizás técnicas de refrigeración, pues precisamente limitar o bien la contaminación adicional o limitar el crecimiento de estos microorganismos. Entonces, son de hecho las prácticas en este sentido que podríamos emplear. Y de hecho, el uso de agua de buena calidad, agua potable o agua que no esté contaminada para el lavado y en general para el riego de estos productos, ¿vale? Dejemos la clase hasta ahí, continuamos el día lunes, como ya les había adelantado, el día lunes en cambio tendremos este taller que trabajaríamos como una evaluación. En este caso voy a preparar una serie de preguntas que cada uno de ustedes les puede tocar tal vez, no estoy seguro tanto, una o dos tal vez, que puedan consultar algo que les pongo ahí y graficar en cuanto a lo que está en Combase. Dayana. Ingeniero, una pregunta, sencilla. Ya con respecto, cuando tuvimos las tutorías, ¿usted tiene subido en el área virtual para poder otra vez chequear? Les voy a poner en un área aparte tutorías, las grabaciones de tutorías para que puedan revisar. Sería muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Va a tomar evaluación el lunes, profe? Claro, pero como les digo, no sé una evaluación en este sentido de que tengan que estudiar, sino como les había mencionado. Vayan a esta página, a este repositorio de Coinbase y practiquen un poco ahí, y porque básicamente va a ser esto, el taller, la evaluación, como lo quieran ver. Yo les pongo un microorganismo, les pongo que hablen sobre ese microorganismo y que grafiquen una condición en particular. Entonces, puedo obtener 8, 16, no sé, los que se me ocurran en ese momento, y que les toquen aleatoriamente, como les digo. Tal vez una o dos preguntas las cuales puedan desarrollar. ¿La lección también se basa también hasta medidas de prevención, hasta aquí? No, solamente sobre lo del taller de Combase. O sea, más sería como una consulta, como un taller, pero personal, como les digo. A cada uno de ustedes les va a tocar alguna pregunta al azar y pues ahí resuelven, ponen el texto en Word, y para contestar esto, en lugar de contestar en el aula virtual directamente en esa caja de texto, envían un documento que sería, pues, en este caso, la tarea, la evaluación, el taller, como lo quieran ver. O sea, ingeniero, lo que usted nos está diciendo sería personal, o sea, en base al Coinbase, ¿verdad? Individual, ajá, en base al Coinbase. ¿Cuántas horas, cuántos minutos nos da para este taller o esta lección? Pensaría que 1 hora. Ya. Eso es. Si no hay más dudas. Gracias, profesor. Sí, profesor, gracias. ¿De qué? Nos veremos el día lunes. Repasen un poco. Como les digo,